en Psicología para el Renacer vamos a sumergirnos en un tema que afecta a muchos de nosotros, la ansiedad. En este episodio vamos a desentrañar 3 claves fundamentales para sanar la ansiedad y recuperar la tranquilidad en nuestras vidas. En este vídeo analizaremos la acumulación de tensiones físicas y emocionales que pueden desencadenar la ansiedad. Exploraremos cómo el estrés cotidiano y las preocupaciones diarias pueden alimentar este estado emocional. Además, abordaremos el miedo como una reacción natural ante la desregulación del cuerpo. Pero no te preocupes, también te traeremos herramientas psicológicas y soluciones naturales. Descubriremos cómo las flores de Bach pueden ayudarnos a combatir la ansiedad, recuperando la calma interior y la confianza en la vida. Psicología para el Renacer no solo queda aquí, seguimos pensando en ti y para ello realizaremos un concurso semanal donde podrás conseguir un asesoramiento personalizado a través de una consulta de psicología totalmente gratis, libros dedicados por los autores y muchas más sorpresas. ¿Cómo lo podéis conseguir? Muy fácil, solo tenéis que quedaros hasta el final del episodio y responder a una sencilla pregunta que plantearemos sobre el tema hablado al final del mismo. Dejar un comentario en nuestro canal de YouTube y darle un me gusta a este vídeo. Entre todas las personas que participéis, elegiremos al ganador o a la ganadora. Ponte cómodo, ponte cómoda, despegamos. Bienvenidos al podcast Psicología para Renacer. En el episodio de hoy trataremos un tema tan fundamental para renacer como es el hecho de aprender a manejar la ansiedad. En la sociedad actual estamos llenos de estímulos, de cosas que hacer, de cosas que tener y eso nos puede acabar ocasionando ansiedad. Por eso es muy importante saber qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para manejarla. Desconocer los mecanismos de la ansiedad lo único que nos llevará a experimentar síntomas más complejos e incluso algunos de ellos se pueden quedar de manera crónica en nuestra vida. Por eso es muy importante conocerlos. Hay que recordar que lo contrario de la ansiedad no es la calma, sino la confianza en nosotros mismos y en la vida. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos manejar la ansiedad? Vale, lo primero que tenemos que entender es que la ansiedad va a vivir dentro de nosotros. Es una emoción saludable que nos predispone a resolver problemas y a afrontar situaciones difíciles. Por tanto, no podemos extinguir totalmente la ansiedad. La ansiedad, lo más interesante es conocer que se gradúa desde poca ansiedad a mucha o una excesiva ansiedad. ¿Qué ocurre? Que como bien has dicho al principio, la confianza está basada en esto, en tener poca ansiedad, porque cuando yo afronto la vida activando mis capacidades, mis fortalezas, yo me siento seguro, sé que voy a resolver todos los conflictos que se me presenten. Por tanto, aquí aparece poca ansiedad y aparece la confianza. A medida que yo voy teniendo menos confianza en mí, voy experimentando cada vez más síntomas ansiosos, hasta que llega un punto en que me encuentro con mucha ansiedad. Y ahí es donde ya me desregulo como persona y empiezo a tener dificultades. Por tanto, todo lo que esté en puntuaciones cercanas a poca ansiedad es llevar una vida de orden y de equilibrio. A medida que aumenta, aparecen las dificultades. Sí, ¿cuál sería la primera clave para manejar la ansiedad? Vale, la ansiedad no es una cosa que aparezca de hoy para mañana de golpe y ya está. La ansiedad normalmente suele ser por acumulación. Acumulación de pequeñas tensiones físicas, psicológicas, sociales, espirituales, pequeños conflictos, pequeñas situaciones, inconvenientes, roces con la vida que se van acumulando dentro de nosotros.
Sí, no los enfrentamos y es como meter la suciedad debajo de la alfombra. Exacto, eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y entonces un día, ¡boom!, sale y aparecen esos síntomas ansiosos. Que además, cuando empezamos a experimentarlo, ¿qué pasa? Que es que me está pasando. Yo nunca he tenido esto y además hoy estoy tranquilo porque es un sábado, estoy de descanso, no tengo nada que hacer. ¿Por qué me vienen estos síntomas? No quiero que me vengan los síntomas. Sí, se manifiestan cuando menos te lo esperas. Claro, cuando menos te lo esperas porque es por acumulación. Llega un día que, ¡pum!, cualquier pequeña cosita desborda y ya se desborda todo el sistema. Entonces, por acumulación es la primera clave. Tenemos que tener claro que la ansiedad es normalmente algo del pasado. O sea, que se va acumulando y se nos presenta un día. Claro, y hay que decir que esos síntomas ansiosos también traen un mensaje para nosotros, ¿no? Y a veces el mensaje es que es la oportunidad para renacer desde el ser, ¿no? Desde la confianza, desde vernos como seres ya sencillos y completos que somos y confiar más en la vida. Claro, normalmente no entendemos el mensaje de la ansiedad. Y lo que entendemos es que la ansiedad es un problema y que tenemos que atajarlo y cortar esos síntomas cuanto antes. No dejamos que vivan en nosotros porque hay un mensaje, porque entiendo el mensaje y porque me está diciendo que viva la vida desde otro punto de vista. No, todo lo contrario. Quitemos estos síntomas, que esto es muy desagradable. Y desde el punto de vista de la naturopatía, ¿qué flores de Bach podríamos tomar para aliviar esas acumulaciones que vienen del pasado? En cuanto a las flores de Bach, podemos destacar dos flores para la acumulación. En este caso sería el olmo y el olivo. Son dos árboles que nos van a proporcionar esa tranquilidad que necesitamos en momentos de acumulación. En el caso del olmo es cuando uno pues tiene un propósito vital, pero se van acumulando esa obligación y esas responsabilidades que nos pueden llevar a manifestar los síntomas de la ansiedad. Y en el caso del olivo es cuando ya es un cansancio extremo, es decir, hay un agotamiento físico y mental de la persona porque bueno, ya pues lo has dado todo, te encuentras sin fuerzas y necesitas recuperarte. Entonces pues bueno, llega un momento que no eres capaz de experimentar el placer de la vida y tienes demasiados síntomas ansiosos. Entonces pues bueno, es muy importante establecer ese periodo de descanso y de tranquilidad que nos pueden ayudar estas flores de Bach a poder vivirlo. De hecho, sobre la flor de olmo, los autores del libro Flores de Bach, Gianmarco Canapini y Antonella Castelli, nos propone que olmo nos deja el siguiente mensaje. Sería: ahora podéis tomaros un descanso y volver a la dimensión justa. Descubrid las fortalezas de vuestra responsabilidad, la medida de vuestros esfuerzos y el límite de vuestros compromisos. Las vacaciones que necesitáis solo podéis concederoslas vosotros. Bastante interesante. Por tanto, para el tema de la acumulación, olmo y olivo, flores de Bach, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Y cuál sería la segunda clave para manejar la ansiedad? Muy bien, la segunda sería, a ver, si por ejemplo hacemos una pequeña pregunta a nuestra audiencia y le preguntásemos ¿cuáles son los disparadores, el disparador o los disparadores que hacen que la ansiedad se nos vaya, ¿no? Pues seguramente aparezcan en la mayoría de los casos las preocupaciones. Estas pequeñas preocupaciones del día a día, pues por ejemplo tengo que llevar a los niños al cole, que llego tarde, que el niño pequeño está hoy muy cansoso y que no se toma el desayuno, que vamos a llegar tarde, que tengo que aparcar, que no hay aparcamiento, que tengo que coger unas cosas, Estas pequeñas preocupaciones que tenemos en el día a día van acumulando y van conectando con el estrés. De hecho, el estrés y la ansiedad están sumamente relacionadas porque la ansiedad puede ser la manifestación más extrema del propio estrés. Cuando nosotros estamos muy estresados, activamos el sistema de alarma, de alerta, que en la prehistoria este sistema era súper útil porque realmente es que te salvaba la vida. Actualmente activar el sistema de alarma en un colegio porque tengo que dar una charla o porque tengo una reunión de padre o de madre, ese tipo de cosas hoy no tiene sentido que activemos un mecanismo primitivo que estaba destinado a la supervivencia. ¿Qué ocurre? Que no tenemos otro mecanismo y que este es el mecanismo que tenemos. Entonces, acumulación de estrés por preocupaciones
hace que disparen los síntomas ansiosos. Además que preocuparte muchas veces no te lleva a ningún sitio, porque al final es pues estar una y otra vez sobre los mismos pensamientos. Claro, además la palabra lo dice, preocuparte, antes de ocuparte. No, tenemos que aprender a ocuparnos de las cosas y a no preocuparnos. Además que nos preocupamos de cosas que quizás nunca vayan a pasar. De hecho, la mayoría de las preocupaciones que tenemos son preocupaciones irreales, porque nos subimos a un árbol real con un león imaginario. O a veces al revés, ante un león real nos subimos a un árbol imaginario. Vale, por eso esa acumulación de preocupaciones del día a día nos predispone a experimentar ansiedad. Por tanto, ¿qué flor de Bach podríamos tomar para la preocupación? Pues para el tema de estos pensamientos incontrolados de nuestra mente tenemos 2 flores de Bach que nos pueden ayudar. Una de ellas es el castaño blanco, que es para esa tormenta mental que hace que vivamos angustiados. Son pensamientos que se han vuelto repetitivos y de ideas que al final no nos llevan a ningún sitio, pero que no podemos evitarlas. Es para este ruido mental, te tomas castaño blanco y notarás cómo el nivel de pensamiento se atenúa. Por otro lado, tenemos el brote de castaño. Cuando estos pensamientos se han vuelto repetitivos, estas preocupaciones nos llevan una y otra vez a los mismos pensamientos porque somos incapaces de aprender de aquello que nos presenta la vida y nos quedamos como encerrados en un bucle de pensamiento. Entonces es muy importante pues tomar esta flor de Bach para volver a un estado en el que podamos avanzar y ser nosotros mismos de nuevo desde un estado mucho más relajado a nivel mental y de volumen de pensamientos. ¿Cuál sería la tercera clave para manejar la ansiedad? La tercera clave sería el miedo. El miedo es el que mantiene y potencia los síntomas de la ansiedad. Un ejemplo, un chico, 22 años, tiene un trabajo normal y luego tiene una afición que es el fútbol. Este chico está viviendo solo, tiene que hacer frente a un alquiler, tiene una presión económica, el fútbol le da también mucha presión porque tiene que ganar los partidos, tiene que ir a los entrenamientos, tiene que hacerlos compatibles con su trabajo. Todo eso va haciendo que acumule muchas tensiones a lo largo de su día a día. Y además es una persona que se preocupa mucho. A veces tiene dificultades para llegar a final de mes, tiene una relación de pareja, también hay una comunicación insana entre ellos, eso hace que se preocupe porque puede perder el vínculo. Todas esas preocupaciones y tensiones empiezan a aumentar dentro de él y un día aparece la ansiedad. Aparece la ansiedad con pequeños síntomas. Empieza a estar preocupado por el futuro, empieza a sentir pequeños dolores de cabeza, un cosquilleo, empieza a experimentar dolores estomacales y le cuesta mucho trabajo mantenerse tranquilo. Esos fueron los primeros síntomas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí empieza un poco a decir, uy, ¿y esto por qué me ha venido? Ahí empieza a aparecer el miedo. Tengo miedo a estos dolores de cabeza, estomacales, a no estar tranquilo. Como tengo miedo a eso, el miedo lo único que hace es mantener esos síntomas, incluso alimentarlos y que vayan creciendo al siguiente nivel. Él seguía con su día a día, seguía acumulando, seguía preocupándose y la ansiedad mantenida por el miedo llega al siguiente nivel. Empieza a secársele la boca, tiene insomnio, empieza a tener preocupaciones recurrentes, empieza a darse cuenta de que no puede relajar su cuerpo y que empieza a tener cada vez más dolores y estar más tenso continuamente. Ahí es cuando decide acudir al médico. Entonces va al médico y el médico le establece un tratamiento estándar para la ansiedad basado en ansiolíticos y la medicación que le pone. Esto no termina de solucionar el problema porque los fármacos calman un poquito y alivian un poquito, pero no resuelven ni esas preocupaciones ni esa acumulación. Entonces el chico seguía experimentando las mismas sensaciones porque además el miedo seguía alimentando. Que sí, que empezamos a poner parches en vez de atajar la raíz del problema. Exacto. Además, el miedo fue intensificando aún más, porque cuando él sentía esos síntomas, él decía, esto no puede ser normal, a mí algo me está pasando, esto no es una sensación de un día a día, yo esto no lo he experimentado antes. Todo eso alimentaba más el miedo, y el miedo lo que hacía es crecer aún más los síntomas, y pasó al siguiente nivel. Algunas alergias, dolores frecuentes, empezó a experimentar
a que se encontraba desbordado, irritabilidad, ganas de llorar, no quiero que me hablen, quiero estar solo, dejadme, no sé lo que me está pasando, no tengo ganas de nada, todo me parece molestoso y fastidioso. Ahí más se asusta, ¿pero qué me está pasando? Sí, porque esos síntomas llega un momento que incapacitan a la persona. Claro, de hecho, si ahí no aplicamos realmente una intervención que sea efectiva, pasamos al último nivel, que es cuando ya la persona se desregulariza totalmente. Ahí es cuando aparecen hasta los síntomas de despersonalización, que crees que te sales de ti mismo, ya no quieres salir de casa, quieres estar siempre encerrado, te da miedo los espacios abiertos, te da miedo los sitios donde hay mucha gente. Los síntomas ya son tan incontrolables que manejan tu vida. Y todo eso se mantiene por el miedo, porque además piensas que te va a dar un ataque, que te vas a volver loco, que no vas a poder solucionar esto y que además se van a quedar en ti de por vida. Sí, por eso es importante conocer cuáles son los primeros síntomas de la ansiedad y pedir ayuda lo antes posible a un profesional. Exacto, y sobre todo controlar este miedo, porque como no controlemos el miedo, los síntomas van en aumento y lo único que hace el miedo es mantener los síntomas, porque pienso que me va a ocurrir algo grave. Y tenemos por decir que la ansiedad no mata a nadie. A nadie. Vale, ¿y qué flores de Bach podríamos utilizar para el miedo? En cuanto al miedo, podemos utilizar 2 flores de Bach. Una de ellas es muy conocida, que es Mimulus o Mímulo, para la superación del miedo y volver a tener confianza, ¿no? Te aportará el valor que necesitas en la vida, porque muchas veces tenemos miedos a enfermedades, a dolores, a accidentes, miedo a la oscuridad, a la pobreza, a estar solo, a la desgracia, y todos esos miedos nos causan mucha ansiedad. Y el tema es que estas personas, por ejemplo, que necesitan este tipo de flor, son personas que sufren estos miedos en silencio y en secreto, sin contárselos a nadie. Y como no pueden sacar esos miedos hacia afuera, no los pueden aliviar y empiezan a acumular síntomas ansiosos. Y por otra parte está la flor de Bach, que se llama Cherry Plum o Cerasifera. Esta flor de Bach es muy recomendada para aquellas personas que sienten que están perdiendo el control, que puede llegar un momento en su ansiedad que sientan tal desesperación que puedan llegar a hacer cosas horribles o indeseables, es decir, tienen miedo a perder ese control mental tan importante para el tema de la ansiedad. Por ejemplo, sobre esta flor de Bach, en el libro que hemos leído con anterioridad, Cherry Plum, los autores nos comentan: esta flor os ayudará a sentiros fuera de peligro. Podéis dejar de contener la agitación de vuestras emociones y controlar el vuelo frenético de vuestros pensamientos. Dejad que la relajación os invada en las imágenes de vuestra mente y en las fibras de vuestros músculos. Dejaos acunar. En cuanto a las flores de Bach, os podéis estar preguntando, ¿no?, cómo se toman las flores de Bach. Las flores de Bach también son conocidas como las flores de la vida y son remedios que actúan a nivel energético y emocional. Las podemos tomar 4 veces al día, por ejemplo, poniendo 4 gotas debajo de la lengua. Las tomas más importantes siempre son la primera hora de la mañana para empezar el día y a última hora de la noche al acabar. Hay que tener en cuenta que lo mejor es pedir ayuda profesional, porque muchas de estas flores son acompañadas por otras flores para tener mejor... Para potenciar su efecto. Potenciar su efecto, que haya mejores beneficios de las flores. Respecto a los síntomas de la ansiedad, también hay que decir que ya hicimos un episodio en Psicología para el Renacer de qué es la ansiedad y cómo tratarla de manera natural, y os invitamos que os dirijáis a ese vídeo donde explicamos muchísima más información acerca de la ansiedad y remedios naturales que podéis utilizar para aliviar estos síntomas en ocasiones también tan molestos. A medida que vamos acumulando síntomas ansiosos y no le ponemos ningún freno, ya sea con unas flores de Bach, con una terapia psicológica, cuando no le ponemos freno, esos síntomas van creciendo y se van cronificando dentro de nosotros y nos van desregulando totalmente hasta que llegan a desorganizar a la persona. Consumimos mucho ansiolítico u otro tipo de droga, por ejemplo tabaco, alcohol, exceso de comida, dormimos muchísimo, nos metemos mucho en casa y entonces aparecen las conductas adictivas.
De hecho, ahora queremos hacer un seminario en breve que podéis inscribiros, un seminario para dejar de fumar, un seminario precioso de 7 horas presenciales en Úbeda para ayudaros a dejar la conducta adictiva del tabaco, porque muchas veces la ansiedad se termina transformando en conducta de consumir tabaco de forma compulsiva. Claro, lo que se trata es que recuperes tu libertad y tu bienestar en la vida, no con una adicción, sino a través de una reconexión con lo que verdaderamente eres y un estilo de vida que te permita ser feliz. Además, es un seminario que solamente tiene 10 plazas y si queréis más información tenéis que entrar en psicologiapararenacer.com y ahí vais a encontrar precios. Además, estamos de lanzamiento, en oferta. O sea, aprovecharos de esta oportunidad que es preciosa para poder dejar la adicción al tabaco. Psicología para Renacer, tu podcast semanal para alcanzar tu felicidad, basado en el conocimiento práctico de la naturopatía, la psicología y el yoga. Un espacio educativo de crecimiento y transformación personal presentado por Juan Molina, doctor en psicología, y Francisca Figueroa, graduada en naturopatía y profesora de yoga. ¿Dónde nos puedes encontrar? Solicita tu consulta de psicología online con Juan Molina a través de WhatsApp en el número 686-513876. Recuerda incluir el prefijo 34 si lo haces fuera de España. Consigue los libros de Francisca Figueroa en la página de Amazon. ¡Te esperamos! A continuación te proponemos 3 propuestas de felicidad. Primera propuesta de felicidad. Si tú eres el que crea la ansiedad a través de la acumulación de eventos y de preocuparte excesivamente por las cosas del día a día y por luego meterle miedo a los síntomas que experimentas, si tú eres el que crea esa realidad, tú puedes cambiarla. En ti está el poder de reducir esa ansiedad. La segunda propuesta de felicidad sería: se puede vivir sin ese exceso de ansiedad. Lo importante es conocer cuáles son los síntomas de la ansiedad para poder manejarla y pedir ayuda a un profesional en caso de que lo necesitemos. Tenemos que recordar que dentro de nosotros hay una fuerza interior que nos permite afrontar cualquier problema. Por lo tanto, también trabajemos nuestro interior a través de técnicas de yoga y de conocimiento que nos ayudarán a fortalecernos desde dentro. Y la tercera propuesta de felicidad es: un pico de ansiedad no suele durar más de 20 minutos. Por tanto, el miedo hay que controlarlo, sabiendo que no nos va a pasar nada, no nos vamos a morir. La ansiedad no ataca a la supervivencia. Lo que sí es cierto, también tenemos que decir, es que la ansiedad mantenida en el tiempo sí que puede tener pequeños efectos sobre el sistema físico. Tensión, azúcar, colesterol. O sea, tengamos cuidado con esto y hagámonos un chequeo médico. Pero no atenta hacia la supervivencia. Por tanto, el miedo no está justificado. Como hemos dicho en la introducción del capítulo de hoy, te proponemos que participes en el concurso para conseguir el libro Psicología para el Renacer, el libro podcast basado en el conocimiento práctico de la naturopatía, la psicología y el yoga para alcanzar tu felicidad. Para ello, solamente tienes que contestarnos a una sencilla pregunta. ¿Qué clave afecta más a tu ansiedad? Si es la preocupación, la acumulación, el miedo. Entre todos los que participéis y nos dejéis vuestro comentario, elegiremos al ganador, el cual aparecerá en la descripción de este episodio y nos pondremos en contacto con él mismo para que pueda recibir su premio. No olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, darle a un me gusta a este vídeo y compartir este contenido con todas aquellas personas que consideréis que puedan ser interesantes. Darle a la campanita para manteneros informados de nuevos episodios, de nuevas propuestas de felicidad, de nuevos concursos. Gracias por haber compartido este espacio y este tiempo con nosotros y nos vemos la semana que viene. Recuerda que Psicología para el Renacer no lo hacemos para ti, sino que lo hacemos contigo, para que vivas la vida que mereces vivir y alcances tu felicidad. Te esperamos la semana que viene, donde trataremos un apasionante episodio sobre qué es la celulitis y cómo eliminarla de manera natural. Hasta entonces, recuerda que en cada respiración tienes el poder de transformar tu vida. En cada respiración tienes el poder de renacer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.